Bueno, pues gracias a Dios que tenemos esta oportunidad nuevamente de compartir por estos medios digitales y contactar con tanta gente que deseamos que nos esté escuchando el día de hoy. Y vamos a poner en las manos del Señor este mensaje que se va a compartir el día de hoy. Vamos a orar a Él. Señor, te damos muchas gracias por el amor infinito que tienes para con nosotros. Te damos gracias porque por medio de Él hemos alcanzado tu misericordia, Señor, y el día de hoy podemos estar aquí dándote toda la gloria y la honra, Señor, de lo que has hecho en nuestras vidas. Te rogamos que prosperes tu palabra, que el mensaje que se va a compartir sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor, para que todo aquel que lo escuche sea claro para él y pueda hacer tu voluntad, Señor, y de esta manera también ser salvado y gozar de una eternidad junto contigo y con nosotros, Señor. Te quiero rogar, pues, que tomes control de todas las cosas. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Hemos estado compartiendo ya por más de 2 años desde que inició la pandemia por medios digitales. Primero en una plataforma y ahora en YouTube. Y es algo que hemos querido continuar a pesar de que ya estamos reuniéndonos también de manera presencial, porque creemos que es una gran oportunidad de que mucha gente pueda escuchar la palabra de Dios. Y eso es algo sumamente importante. Y hoy nos vamos a hacer una pregunta que es muy trascendente para todos nosotros. Y la pregunta es, ¿eres una persona de fe? Porque creemos que cada uno de los que escuchan estos mensajes son personas que quieren escuchar de Dios, que quieren escuchar acerca de estos temas, pero nos tenemos que hacer de una manera honesta esta pregunta, ¿eres una persona de fe? Y es muy importante que lo seas, porque el Señor nos muestra en su palabra, en el libro de Hebreos, el capítulo 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense lo importante que es entonces la fe en la vida de cualquier persona, y de cualquier persona que al depositar su fe en la salvación en Jesús pueda tener esta relación personal con Él y con Dios. Pero cuando hablamos de fe, es muy importante precisar de qué estamos hablando. No porque sea un concepto complicado, difícil de entender, sino porque se debe definir con precisión en qué tengo depositada mi fe, en qué o en quién confío. Y es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Y el pasaje base en el que es el que acabamos de leer y que lo pueden encontrar, como decíamos, en Hebreos 11:6. Lo voy a leer de nuevo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es un versículo muy sencillo, es una porción pequeña de la Escritura, pero que nos da gran aprendizaje y que esperemos que el mensaje de hoy sea de bendición para todos. Entonces la pregunta, ¿eres una persona de fe? Cobra especial relevancia, porque debes saber en primer lugar que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí partimos del hecho de que buscamos a Dios, de que queremos conocer más de Él, de que quienes no le conozcan quieren establecer una relación personal con Él, pero sin fe es imposible obtener esta relación. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Se podrán preguntar algunos. Bueno, es muy sencillo. La fe de la que hablamos es creerle a Dios. Así de simple, así de sencillo. De lo que hablamos entonces es una fe verdadera, no es una fe como la que la gente conoce o como la que se maneja en muchas ocasiones, porque desgraciadamente el significado de la fe está muy desgastado en nuestros días o ha sido utilizado indiscriminadamente en muchas situaciones que no tienen un fundamento. La mayoría de las veces se utiliza sin un fundamento. Hay personas que dicen, por ejemplo, me tengo fe y sé que puedo lograr lo que me proponga. Y eso no está mal, lo podrán hacer, pero también podrían fallar en su cometido. Tenerse fe a sí mismo es entrar en un mar de posibilidades, de muchas cosas que puedan pasar, de que nosotros mismos podamos fallar, de que otras personas pueden hacernos fallar,
es un mar de posibilidades y las posibilidades de que aquello se cumpla pues se vuelven remotas, aunque existe el deseo y la voluntad. Por el contrario, tener fe en Dios es tener la certeza plena de lo que Él nos dice va a suceder. Se trata entonces de confiar plenamente en Dios y en nadie más. Y eso es lo único que Él te pide, confiar plenamente en Él. Y la descripción de fe a la que nos referimos se encuentra definida en este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver más detenidamente lo que dice. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como vimos, el depositar la fe en nosotros mismos o en otras personas o en el consejo de alguien más no nos da certeza. El único que nos da certeza es Dios. Tenemos esa certeza porque Dios mismo es quien nos la promete. Cuando el creyente espera en las promesas de Dios, lo hace con plena confianza y certidumbre de que eso que Él nos prometió va a ocurrir. La esperanza en Dios es una certeza. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Estamos 100% seguros de que va a ocurrir. Y eso, al conocer las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, nos inunda de paz y confianza. Esto llena el corazón del creyente, de todo aquel que descansa en las promesas de Dios, que siempre son para bendición, porque el Señor nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Esto lo pueden encontrar en el libro de Jeremías 29:11. Él tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Él quiere bendecirnos, pero es importante que nosotros tengamos fe. Todo lo que Dios desea para nosotros es para nuestro propio bien y beneficio personal. La segunda parte de nuestra definición de fe que encontramos en Hebreos 1:1 dice que la fe también es la convicción de lo que no se ve. El estar convencidos de algo que no se ve. A Dios no lo vemos, pero sabemos que existe. Lo sabemos por su creación, por su obra en nosotros mismos, por su manifestación en su propia palabra. Dios nos dice que su creación da testimonio de Él. Dice el Salmo 19 del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El Señor nos habla por medio de la creación. El Señor se manifiesta por medio de la creación. Nosotros podemos conocerle por medio de la creación. Cualquier persona que observe las cosas que Dios ha creado llega a una conclusión. Esto no se pudo construir solo porque obedece a una lógica, obedece a un patrón, obedece a una forma y un estilo de hechura. Da pruebas del autor. Es absurdo pensar que el mundo se creó por un accidente en el que se combinaron una serie de circunstancias y que dieron origen a la vida. Es mucho más creíble, sensato el relato bíblico en el que Dios nos dice que Él formó la creación y nosotros podemos verlo. Él creó todo lo que conocemos y podemos observarlo, podemos desmenuzarlo, podemos estudiarlo, como lo hace mucha gente que aprende de ello. No hemos visto a Dios, pero vemos todos los días su creación que es maravillosa. Ahorita que hablaba de la pandemia también tenemos un claro ejemplo de cómo el hombre por medio de su vida pecaminosa ha dañado muchas cosas, no solo a sí mismo, sino a la misma creación. Cuando los primeros meses de la pandemia recordarán ustedes cómo florecía de nuevo el mundo,
cómo los mares y los ríos se limpiaban. Es extraordinario lo que sucedía, y tan solo porque las personas en el mundo no salían de su casa. Dejamos de dañar el mundo e inmediatamente se vivificó la creación. ¿Por qué? Porque tiene contenido dentro de sí la instrucción de Dios de que se renueve cada día. Pero el hombre, con su pecado, ha afectado la creación. Es un ejemplo muy claro. Lo podemos observar. Yo comentaba hace poco con una persona, a veces extraño ese tiempo de la pandemia. ¿Por qué? Porque veíamos un mundo maravilloso, nos asomábamos a la ventana y veíamos lo maravilloso que es la creación. Y podíamos estar descansando y meditando en casa acerca de eso, y no de la rutina que nos absorbe y que nos aleja muchas veces de considerar los caminos del Señor. Sí, extraño esos momentos en que pasábamos largas horas únicamente observando la creación y estudiando la palabra de Dios, que era lo que debíamos estar haciendo. También podemos ver a Dios en las personas que han sido transformadas por medio de Él, como es mi caso y como es el caso de muchos que conocemos. Quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido transformados en otras personas que no éramos. Aunque el Señor mantiene aquello que no es desagradable, quita todo aquello que no le agrada y nos convierte en nuevas personas, nos hace personas diferentes. Dios ha quitado todo aquello que es desagradable a sus ojos y nos hace personas diferentes. Y conocemos muchas personas que han sido transformadas cada vez más a la semejanza de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro guía y modelo a seguir. Y es además nuestro compañero de viaje, el cual nunca nos deja solos. El Señor Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y Él está con nosotros, siempre nos acompaña y nos saca adelante. Cualquiera que me haya conocido a mí o a cualquier persona que sea un genuino cristiano se dará cuenta del testimonio de lo que éramos antes y de lo que somos ahora por medio de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y no lo hacemos nosotros. Hay personas que piensan que nosotros estamos haciendo algo en particular, que nos esforzamos en cambiar, y no es así. Lo único que hacemos nosotros es mantenernos firmes en el camino del Señor, mantenernos leyendo su palabra, buscando hacer su voluntad, y todos los cambios y las transformaciones Él las hace. Cristo transforma la vida de las personas en algo valioso, y es algo muy valioso para Él, tanto que dio a su propio Hijo para que muriera por tus pecados y mis pecados y poder ser transformados. ¿Conozco físicamente a Cristo? No, pero no necesito hacerlo. Miles de personas han tratado de plasmar en pinturas, en imágenes, el rostro de Cristo. Hace poco vi que un grupo de personas se dedicó a recrear el rostro de Cristo, según ellos, y no sé decir, porque tampoco me entretuve mucho en ello, no sé decirles exactamente qué parámetros utilizaron, pero de repente sacan una imagen: este es el verdadero rostro de Cristo. En realidad, eso es intrascendente. Nosotros conocemos personalmente a Cristo sin haberle visto, porque hemos creído en Él, hemos depositado nuestra confianza en Él y lo vemos obrando en la vida de las personas. Algún día lo veremos cara a cara. Ese día llegará para todos aquellos que nos hemos entregado a Él. Mientras tanto, especular es insensato. Lo haremos a su debida hora cuando estemos en su presencia, pero mientras tanto debemos seguir estrechando nuestra relación con Él por medio de su palabra. Hay millones de testimonios de personas que pueden decir lo mismo que les estoy diciendo yo ahora. Aquí mismo estoy viendo a muchas de esas personas transformadas por el Señor. ¿Y esto ha sido suficiente para que las personas crean? Bueno, lo ha sido para muchos. Al menos el primer acercamiento de muchos a Jesús es por haber observado el resultado en la vida de personas que conocíamos y fueron transformadas por ese maravilloso y extraordinario poder. Y sobre todo, en la palabra de Dios encontramos plasmados
por guía del Espíritu Santo, grandes testimonios de la obra de Dios en aquellos que depositaron su fe en Él. Dios da testimonio de sí mismo y es quien promete darte todas las cosas. Hebreos 6, 13 al 18 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, el juramento para confirmación. O sea, los hombres juran por algo más. Te juro por mi madre, te juro por mi padre, te juro por mis hijos, te juro por Dios. La gente busca afianzar algo que está prometiendo y queriendo asegurar en la promesa que hace a una persona superior. Pero Dios jura por sí mismo porque no hay nadie superior a Él. Él nos da la certeza de que lo que nos dice lo va a cumplir. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí está haciendo referencia a una parte de la escritura que podemos encontrar en Génesis 22, 16, que es cuando hace esta promesa y que más adelante en otros de los puntos vamos a retomar. Génesis 22, 16 al 18 dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y este último versículo se refiere específicamente a nosotros. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque esta promesa era la promesa de un reino espiritual que alcanzaría a todas las personas, no únicamente al pueblo judío. Y podemos observar entonces este complemento de la Biblia, en donde vemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, lo que Dios le está diciendo a Abraham y la explicación a mayor detalle que acabamos de ver en Hebreos 6:13, que Dios jura por sí mismo. Y es una promesa que se tiene que cumplir porque Dios no se traiciona a sí mismo. Se puede confiar con toda seguridad de esta promesa de Dios porque aquí tenemos dos cosas inmutables: el consejo y el voto de Dios, que es imposible que Dios mienta, porque sería contrario a su naturaleza y a su voluntad. Como no puede mentir también, hay algo importante que te queremos decir esta mañana. La destrucción del incrédulo es una realidad y la salvación del creyente son igualmente ciertas. Porque en muchas ocasiones tendemos a promover, a hablar de las grandes bendiciones que tenemos en Dios, y es cierto, Él nos las promete, pero Él también dice en su palabra que todos aquellos que no depositen su fe en Él serán destruidos y pasarán una eternidad en el infierno. Y eso también lo va a cumplir. Él jura por sí mismo. Como podemos darnos cuenta, los que tenemos ese derecho por herencia a las promesas es a quienes Dios nos ha dado esa plena seguridad y esa dicha de descansar en sus promesas. La palabra de Dios, la Biblia, es donde encontramos la revelación de lo que es mejor para nosotros: la salvación en Cristo Jesús para los que creen y la perdición eterna para los que no creen en la palabra de Dios. Ojo, si tú no has depositado tu confianza plena en Dios, le has pedido perdón por tus pecados y has aceptado el perdón de tus pecados por medio del sacrificio de Jesucristo, estás conduciendo tu vida hacia una muerte eterna, hacia la separación de Dios por la eternidad en un castigo
eterno que la vida determina como el infierno. La salvación de Cristo Jesús para los que creen y la perdición eterna para los que no creen en la palabra de Dios. Sus promesas son suficientemente fuertes para sostener a su pueblo cuando está sometido a las pruebas más pesadas. Aquí tenemos un refugio y lo podemos nosotros disfrutar en nuestra vida, refugiarnos en el amor de Dios, en las promesas de Dios, dejando de lado la confianza que podemos tener en nosotros mismos, en nuestro propio juicio o en el de otras personas, en otras personas que son igual de pecadoras, débiles y tendientes a fallar como nosotros, porque el Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, todos pecaron, todos los hombres hemos pecado, aunque haya algunos que, como los fariseos que nos narran los evangelios, pretendan ser dignos de la gracia de Dios por sus propias obras. Y esto es totalmente falso, como se los dijo el Señor Jesucristo cuando los confrontó. Y al igual que a ellos, estos serán llamados sepulcros blanqueados, engañadores de hombres. Y un sepulcro blanqueado, esta ilustración que utiliza la Biblia, es porque un sepulcro puede estar muy adornado, muy limpio, lavadito por fuera, pero por dentro sabemos que hay descomposición de un cuerpo, hay podridumbre. Entonces, por eso utiliza esta analogía. Aparentemente, ustedes son personas de bien, pero por dentro están podridos, están perdidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No confíes en personas, confía únicamente en Dios. El creyente verdadero busca vivir lo que Dios dice en su palabra y no hacer de ello una religión, una costumbre, un hábito de fin de semana o incluso de algunas horas a la semana. Y para todo aquel que se compromete con Dios, éste recibe de Él todas las promesas, entre las que se destaca que Él estará con él todo el tiempo, acompañándolo, guiándolo, cuidándolo, rescatándolo siempre, desde el momento en que se le recibe en el corazón hasta la eternidad, siempre. La fe verdadera es como un ancla que nos mantiene seguros y firmes. La esperanza del Evangelio es nuestra ancla en las tormentas de este mundo. Es segura y firme, pues de lo contrario no podríamos mantenernos. La gracia de Dios, los méritos y la mediación de Cristo y las poderosas influencias y el obrar de su Santo Espíritu son las bases de esta esperanza. Es una esperanza segura. Cristo es el objeto y el fundamento de la esperanza del creyente. Por tanto, nosotros depositamos toda nuestra confianza en las cosas que provienen de Dios y en su palabra. ¿Eres una persona de fe? Debes saber, en segundo lugar, que el que se acerca a Dios debe creer en Él. Y esto dice la segunda parte de nuestro versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esta es una razón que da el autor bíblico para explicarnos si eres una persona de fe, es necesario que creas que le hay. Y tiene mucho sentido, porque ¿qué sentido tendría acercarse a alguien del cual no crees que exista, o no crees capaz de ayudarte, o no crees que merezcas tú su ayuda, o tal vez no creas que quiere ayudarte? Y estas son posibilidades que pueden venir a tu mente, como han venido a la mente mía y de muchas personas antes de conocer a Cristo. De que no merecemos el perdón de nuestros pecados, de que tal vez Dios no quiere ayudarme, de que tal vez Él no pueda rescatarme, pero ¿sabes? Él envió a su Hijo Jesús precisamente para pagar por tus pecados y para que tú puedas confiar y descansar en Él. Precisamente, si te crees una persona que no eres digna de perdón, el Señor te está llamando para que tú puedas tener la fe de la que hablamos en el punto anterior, la que Dios menciona en su palabra. Es evidente que primero tienes que reconocer la existencia de Dios. A mí me llama la atención algunos tipos de personas, algunos que niegan la existencia de Dios, que en momentos de necesidad, de premura, de angustia, de debilidad, dicen que le buscan.
Pero una vez que salen del problema que están enfrentando, del bache en el que se encontraban, se apartan y vuelven a vivir la vida alejada de Dios que llevaban antes. No están realmente buscando a Dios, no están buscando realmente tener una relación con Él, están simplemente queriendo salir de un problema que los agobia, que los hace sentir mal y que en ese momento piensan que acudiendo a un grupo, a una religión, a algún lugar, van a poder resolver su problema. Una vez que pasa esto, estas personas se alejan y vuelven a vivir la vida de pecado y de desagrado que Dios condena. ¿Cómo es que a veces participando en grupos donde hay cristianos verdaderos, haya gente que no haya hecho una decisión por el Señor? Cuando está viendo los testimonios, cuando está viendo los cambios en la gente, cuando puede observar las grandes bendiciones que Dios trae a quienes confían en Él. Si verdaderamente buscaran a Dios, si lo buscaran de corazón, le hallarían, porque Dios así lo promete. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh mi Dios. El Señor es muy claro en eso. Como dice precisamente el Salmo 57, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios no son aquellos que a veces vemos en televisión o observamos en algunas religiones de gente que se lastima, que se lapida, que trata de pagar dañando su propio cuerpo, cosas que ellos piensan que a Dios le agradan y a Dios le desagrada. Y es muy claro lo que dice el Señor en su palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, le acepta. Y dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Si buscamos a Dios de todo corazón, le hallamos. Él lo promete en su palabra. El problema es que la gente no le busca de corazón. Le busca pensando en sus propios intereses. Proverbios 8:17 nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan, me hallan. El Señor desea que le busquemos. El Señor desea tener una relación con nosotros. El Señor desea rescatarnos, pero debemos buscarlo de corazón. También me llama la atención aquellos que conocen la creación de Dios, se admiran de ella, aprenden de ella, viven incluso de ella y no reconocen al Creador. Me parece absurdo. Con esto me refiero a médicos, astrónomos, científicos, matemáticos, físicos, químicos y un larguísimo etcétera de gente que trabaja, observa, estudia las cosas creadas por Dios, se maravillan de las cosas creadas por Dios, cada día van descubriendo más y más y no reconocen al Creador y no buscan al Creador. Se envanecen y se enorgullecen en su propio entendimiento. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, pero conozco a personas así, las conozco de manera cercana. Hay algunas personas, por ejemplo una en particular que yo conozco, que ha estado estudiando para pasar algunos exámenes que a otra gente se le parecen muy complicados para ejercer una profesión, los pasan, los exenta y eso ya le da satisfacción. Y nunca ejerce aquella profesión. Lo único que le da satisfacción es probar que su intelecto le permite salir adelante en situaciones que a otras personas les parecen difíciles. Y así son los científicos. Ellos se regocijan en estar entendiendo, aprendiendo algunas cosas y no son capaces de voltear hacia arriba y a reconocer que eso que están estudiando alguien lo creó. Es algo que no entiendo, porque es tan sencillo observar el patrón que existe en la creación. Es tan sencillo darnos cuenta que hay una mano creadora, que hay un modelo. Es tan sencillo que no entiendo por qué estas personas no se entregan al Señor. Se envanecen en sus propios pensamientos. Y esto lo dice el Señor también en su palabra. Existe un tercer tipo de personas que me llama la atención también en relación al conocimiento de Dios. Aquellas que dicen conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. No puede ser que una persona
conozca verdaderamente a Dios y vive una vida apartada de Él. Esto no puede ser. Dicen conocer a Dios y lo buscan en alguna religión, pero las cosas que hacen son totalmente apartadas a la voluntad del Señor. Es increíble, por ejemplo, el número de personas que mueren estos días. Y a mí me llama mucho la atención que es un índice muy alto. Cuidado, pareciera que nos estamos acostumbrando. También la gente de Sodoma y Gomorra parecía que se estaba acostumbrando a las cosas que sucedían a su alrededor. Nosotros como creyentes debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones, ser la sal del mundo, como lo dice el Señor, ser esa luz que alumbre por medio del Evangelio a las personas. Hay gran maldad en el mundo. Están sucediendo cosas increíbles. Y cuando veo publicaciones de que alguien fallece, la gente que pretende ser religiosa dice cosas que para mí no tienen mucho sentido. Porque las personas dicen algo así como que él no debió morir. Todos menos él. Esta persona era muy buena. Dicen cosas como, seguramente Dios lo necesitaba allá arriba. Seguramente Dios ocupaba un ángel más. ¿En qué fundamentan eso que dicen? Hay gente que dice, bueno, ya está descansando. ¿Pero en qué lo fundamentan? Lo fundamentan en cosas que ellos crearon, en algo que alguien les dijo. ¿En qué lo fundamentan? Se supone que deberían de preguntarse eso. Una persona escéptica, por ejemplo, debería al menos preguntar, bueno, ¿en qué fundamento lo que estoy creyendo? Todo el conocimiento de Dios, todas las bases de lo que Dios hace y no hace, todo el fundamento de sus promesas, toda la verdad se encuentra en su palabra, en la palabra de Dios que es la Biblia. Cuando recién recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, en los primeros estudios que me compartían, me preguntaban que si yo conocía de Jesús. La persona que me discipulaba, que es el pastor Héctor Balay, me preguntó, ¿y tú conoces de Jesús? Y yo le dije, sí, conozco mucho, he leído muchos libros de Jesús. Y como que se sorprendió, ¿qué libros has leído? Bueno, ahorita ya no quiero ni mencionarlos porque me da pena. Pero me dijo algo que me llamó mucho la atención. ¿Sabes que todo el conocimiento de Jesús, todo lo que la gente pretende saber de Jesús, está en la Biblia? No tienes que consultar ningún otro libro, ningún otro autor, no tienes que consultar nada más que la Biblia. Ahí está todo el conocimiento que necesitas de Jesús y de todas las cosas que Dios hace en tu relación para con Él. Y es verdad, después de estos 30 años de haber conocido al Señor, yo puedo dar testimonio de que es verdad, de toda la basura que había leído, que sí había sido mucha, y de lo equivocada que estaba. Es tan sencillo como leer la palabra de Dios y creerle a Dios. Cualquier cosa que firmes o que alguien afirme que no tenga una base bíblica es una afirmación sin fundamento. Proviene de una mentira o de una conclusión humana, algo que a alguien se le ocurrió y por lo tanto no es nada confiable. Lo único confiable es lo que Dios nos dice en su palabra. Ese es el asidero del creyente. Eso es lo que nos da la convicción de lo que el Señor nos dice. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este texto lo puedes encontrar en Isaías 5:21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay una advertencia. Según ellos son sabios, según ellos son prudentes, pero Dios les advierte: pobres de ustedes que se creen a sí mismos sabios y prudentes, su sabiduría y prudencia los van a llevar a la perdición eterna. Debes creer en la existencia de Dios. Y una vez que crees en la existencia de Dios, buscar en su palabra su voluntad. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese es un primer requisito. El que se acerca a Dios crea que le hay. Y esta parte va para quienes ya conocemos a Cristo, quienes hemos sido salvados por Él, y que nos dice Romanos 10:13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído?
en armonía con el texto que estamos viendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo irán si alguien no les predica? La esperanza de salvación la deben conocer todos. La palabra de Dios se debe compartir como obediencia a su mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Hemos ido a todas las naciones? ¿Hemos ido a todo nuestro país? ¿Hemos ido a toda nuestra ciudad, nuestro estado? ¿Hasta dónde hemos ido nosotros en cumplimiento de este mandato que nos da el Señor? La gran oportunidad, paradójicamente, nos la ha dado la pandemia. Este terrible mal que causó y sigue causando tantos males, nos da una gran oportunidad. La oportunidad de descubrir esta posibilidad de difundir la palabra de Dios por medios digitales. Y esto nos ha permitido contactar a muchas personas. Pero, ¿saben? Se necesita más compromiso de todos los que escuchamos estos mensajes y confiamos en Dios, y de todos los que formamos parte de nuestra congregación. Se necesita más compromiso para compartir, para difundir. Sé que muchos comparten las predicaciones que se comparten por YouTube, pero seguimos perdiendo esa enorme posibilidad de crecimiento, y lo sabemos porque vemos cuántas veces son compartidos los mensajes. Y tal vez no lo sepan, pero quiero enfatizarlo el día de hoy. Mientras más veces se comparte un mensaje de video por YouTube, se multiplica la posibilidad de que más personas lo vean. Y no me quiero meter en cuestiones técnicas, porque no las domino, pero YouTube favorece, digámoslo así, los videos que tienen más reproducciones, los videos que tienen más veces compartidos. Por eso es muy importante que todos nos comprometamos a compartir los mensajes, porque esto hará posible que muchas personas escuchen las predicaciones, y esto es a nivel global. A veces pienso que perdemos la perspectiva de nuestra pequeña aldea, de nuestra iglesia, de a lo mejor otras personas que conocemos, de Ensenada, de Mexicali, de Monterrey, de México, personas que nosotros conocemos, pero el Internet es una herramienta a nivel global, puede llegar a cualquier parte del mundo, pero también es importante que nosotros participemos activamente para hacerlo esto posible. Y hemos visto por las reproducciones de los mensajes que alcanzamos a mucha más gente de los que estamos aquí, pero es mucha más la que se puede alcanzar. Este ministerio que me es de bendición, que Héctor ha iniciado con la edición de videos cortos, es una enorme oportunidad. Porque la gente tiene prisa. La gente a lo mejor no quiere oír un mensaje largo, están mal, pero a lo mejor no lo quieren escuchar un mensaje de 45 minutos, una hora, pero un mensaje de un minuto todo el mundo lo ve. Aparte, estos mensajes son tomados, insisto, no les sé mucho al tema, pero son tomados por algunas redes y se multiplican más por durar solo un minuto. Resumir un mensaje completo en un minuto es un don particular, es muy complejo, una idea completa en un minuto, 50 y tantos segundos, un minuto. Dar un mensaje completo fundamentado en la palabra de Dios requiere un don especial, es algo complicado, y tal vez tú no tengas ese don y yo no tenga ese don. Tal vez no tengas el don de la predicación, no puedes resumir un mensaje así, pero puedes compartir la palabra de Dios y estos mensajes por el medio que el Señor nos ha permitido conocer. Y de esta manera entonces difundir el evangelio, aunque tú seas torpe para hablar, aunque tú no puedas preparar un mensaje, pero tienes esta herramienta que Dios te da para poder alcanzar a otras personas. No tienes tiempo, un minuto, dedícale. Y estoy seguro que con estos mensajes de un minuto, que la gente esté escuchando uno y luego otro, finalmente es la palabra de Dios la que están escuchando, finalmente esta hará su trabajo. Y esperemos que de ahí pasen ya a escuchar los mensajes más largos y a interesarse verdaderamente por depositar su confianza en el Señor.
Si tú, amigo o amiga que nos escuchas, no has recibido a Cristo en tu corazón y no tienes la fe de la que estamos hablando, hoy es el día en que lo puedes recibir. Hoy puedes recibir el perdón de tus pecados y ser transformado por medio de Jesucristo. No pierdas la oportunidad. El propósito principal de estos mensajes es tu salvación. Que tú conozcas lo que Dios dice en su palabra y que tiene para ti y que puedas pasar la eternidad gozándote junto con nosotros y con el Señor y no en el lugar de tormento conocido como el lago de fuego o el infierno. Y una vez que crees en Dios, lo natural entonces es que busques cómo es Él, cómo hace las cosas, todo aquello que tiene especialmente para ti. En todos los mensajes que nosotros transmitimos viene un correo al que tú puedes dirigir todas las preguntas y dudas que tienes. Pero también hay muchísimo material que tú puedes reproducir a cualquier hora, muchos videos en los cuales la palabra de Dios está siendo compartida para que tú le conozcas, para que tú recibas la bendición de nacer espiritualmente para el Señor. Y es muy importante que lo tomes en cuenta y que lo hagas. Todo esto se hace para ti y se hace también para edificación de la iglesia de Dios y para motivar a que sigamos difundiendo el evangelio, que es nuestro cometido, es nuestra profesión, es lo que Dios nos ha encargado a nosotros. Busca la palabra de Dios, busca estos mensajes. Ya ni siquiera te estamos pidiendo léelos, ahí los puedes tú escuchar. Ahí puedes ver las citas bíblicas, ahí puedes tú checar de dónde proceden los mensajes, porque te aseguro una cosa, todo lo que nosotros compartimos está fundamentado en la palabra de Dios, no en mi conocimiento ni en el conocimiento de alguien más, en la palabra de Dios. Y todo lo que no provenga de la palabra de Dios, de una vez te digo, deséchalo. Fundamenta tu fe en Dios y en lo que Él promete en su palabra. ¿Eres una persona de fe? Debes saber, en tercer lugar, que Dios premia a los que lo buscan para hacer su voluntad. Dios premia a los que lo buscan para hacer su voluntad. Nuestro texto dice, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador. La persona que tiene fe en Dios busca a Dios para hacer su voluntad. Y a ellos y a nosotros, Dios nos promete un galardón. No sé si habías pensado en eso, pero además de las grandes bendiciones que Dios te da, nos promete un galardón. El galardón es un premio, es un reconocimiento. Cuando Dios nos dice que Él es un galardonador, es porque nos está prometiendo un premio especial. Y precisamente a quien le hace esta promesa por primera vez es al mismo que le dijo que sería el padre de un enorme pueblo, de un pueblo espiritual, de quien desde esa perspectiva todos descendemos. El Señor le dice a Abraham en Génesis, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué hizo Abraham para recibir esta maravillosa promesa de parte de Dios? ¿Qué fue lo que él hizo? Nada, salvo tener fe en Dios. Tener una fe genuina en Él. Una fe que lo hacía obrar. Abraham confió en Dios desde el primer encuentro que tuvo con Él, y esto lo demuestra el hecho de que le obedeció sin saber a dónde se dirigía, sin saber a dónde lo estaba mandando Dios. Es una fe simple y segura. En Génesis 12, del 1 al 4, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo. Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham simplemente obedeció.
La fe verdadera es sencilla de observar en las personas, porque las personas que tienen fe actúan de acuerdo a su fe. En este caso, Abraham mostró plena confianza en Dios y en sus promesas. Abandonó todo lo que tenía. ¿Se han puesto a pensar en esto? Toda su vida, toda su parentela, excepto a su padre y a su sobrino que llevó ahí. Esta es otra situación para analizar. Pero a todos los demás los dejó, sus amigos, donde había crecido, todo lo que le daba seguridad, todo lo que podría darle certidumbre, lo dejó y se fue confiando en la promesa de Dios. ¿No es maravillosa esta fe? Esta fe tú y yo la podemos tener. Esta es la fe que nos levanta y es la fe que trae el galardón prometido de parte de Dios. El Señor le dice a Abraham: por cuanto me has tenido fe, serás grandemente galardonado. El premio es recibido desde el mismo momento que obedecemos la palabra de Dios. Dios tiene un galardón para ti. Dios tiene un galardón para todos los que hacemos de nuestra vida la voluntad de Dios. Dios tiene reservado para todos nosotros un premio particular. El Salmo 19, 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta. Y con esto quiero decir que el premio empieza desde el momento en que nosotros obedecemos a Dios, aquí mismo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y quiero hacer un paréntesis para enfatizar que está hablando con diferentes términos de la palabra de Dios: ley, testimonio, mandamientos, preceptos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Fíjense, una persona que ama a Dios lo que dice: en resumen, tu palabra me es dulce. Tu palabra me es dulce como la miel. Tu palabra me llena de bendición. Y guardando tu palabra, yo soy galardonado. El solo hecho de estar guardando la palabra de Dios ya nos es de bendición. Nunca serás acusado de que hiciste algo indebido si vives conforme a la palabra de Dios. Tú serás galardonado por el Señor si vives conforme a su palabra durante toda la estadía de tu tiempo aquí y posteriormente durante una eternidad. Grande galardón tiene para nosotros el Señor. La palabra de Dios nos es en sí mismo un galardón que nosotros podemos disfrutar si amamos a Dios y si tenemos esa fe que se requiere para nosotros poder avanzar y crecer en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo también nos hace esta promesa especial a todos los creyentes, a quienes somos fieles a Él. Y vemos como en Mateo 15, del 11 al 12, dice: bienaventurados, y esto quiere decir más que felices. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una de las cosas o pretextos que yo he escuchado de algunas personas con respecto a la renuencia que tienen de convertirse a Cristo es que pueden ser objeto de bromas, que pueden ser objeto de menosprecio, que pueden ser separados, y lo conozco bien porque yo era una persona así. Yo me burlaba de los cristianos, sé de lo que están hablando, pero el Señor dice: si esto pasa, ustedes no se preocupen, porque así mismo también desecharon a todos los enviados de Dios. El Señor nos envía a dar su mensaje, y habrá personas que te nieguen incluso la palabra. A lo mejor tendrás amistades que ya no quieran tratar conmigo, a lo mejor tendrás familias que se alejen de ti porque tú les estás queriendo compartir el mensaje de Dios. Esto es algo increíble, porque lo único que estamos buscando es llevar bendición a la vida de las personas, pero en la ceguera que el príncipe de este mundo, llamado Satanás,
pone en aquellas personas que no han conocido a Dios, se alejan, tergiversan las cosas y entonces sucede algo muy raro. Lejos de buscar la bendición de Dios, se apartan. Es increíble. Y pueden ponernos una serie de sobrenombres o hablar a la espalda nuestra o decir una serie de situaciones o inventar muchas cosas, mintiendo, dice la palabra de Dios. Dice, pero gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué importa eso si el Señor que nos está observando sabe lo que estamos pasando por causa de Él y que lo hacemos con un corazón genuino, por amor a Dios y por amor a aquellas personas que queremos que no se pierdan? Estábamos observando, decíamos que observamos en estos días cuánta gente está falleciendo, jovencitos, jovencitas. Es increíble lo que está pasando y la pregunta es, ¿todas esas personas que están falleciendo conocerían a Dios? Si murieron y no conocieron a Dios, ¿dónde crees que pasarán la vida eterna? En el infierno, desgraciadamente. Jovencitas y jovencitos y todo tipo de personas que están falleciendo, tristemente van a pasar una vida eterna alejadas de Dios. Y es la responsabilidad de quienes conocemos al Señor el difundir la palabra de Dios, el difundir el evangelio para que un mayor número de personas le conozcan. Es nuestra responsabilidad que el Señor dejó en nosotros. Y sabes, a quienes hacen su voluntad, el Señor tiene grande galardón. Te invito a que seas una persona de fe. Te invito a que seas una persona que confíe plenamente en el Señor, que busque hacer su voluntad y que difunda la palabra de Dios para que otras personas más vengan a Él. Vuestro galardón es grande en los cielos. Y en el libro de Apocalipsis nosotros podemos darnos cuenta cómo nos describe este momento en que Dios premiará a todos los que confiaron en Él e hicieron su voluntad. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El momento del galardón, el Señor lo promete desde el primer libro de la Biblia hasta el último, intercalado por todos los demás. Hay una promesa muy importante que tú debes entonces tener en tu corazón y hacer tuya el día de hoy. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, recibirás el galardón de Dios aquí y en la eternidad. Es muy claro el Señor en su palabra. Y todo lo que tienes que saber se encuentra en el versículo que leímos al principio. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lee este versículo todas las veces que sea necesario, desmenúzalo, medita en él, hazlo tuyo y te darás cuenta del grande amor que Dios tiene para ti y el deseo que tiene de que tú vivas una eternidad gozosa junto con él. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos muchas gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por el deseo que tienes de salvarnos, por el grande amor al habernos dado a tu Hijo Jesús y por la ocupación que tienes de otras personas que no te conocen y que nos has encargado a nosotros, Señor. El que conozcan tu palabra, el que conozcan tu mensaje de salvación, el que conozcan a tu Hijo Jesús como el Salvador y Señor en sus vidas. Te pido perdón si es que hemos fallado nosotros en esta misión y te ruego que nos ayudes para que utilicemos todos los medios a nuestro alcance para que podamos difundir tu palabra hasta el último rincón de la tierra. Y te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das por medio de los medios electrónicos para poder hacerlo ante nuestra deficiencia de otros métodos en los que no hemos sido exitosos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener en mente lo importante que es compartir tu palabra, Señor. Danos, Señor, esa constancia de propósito, Señor, sabedores además de que nos espera junto a ti un galardón
que disfrutaremos en la eternidad. Te doy gracias por esta oportunidad de participar de tu obra y te ruego que prosperes tu palabra, Señor, hasta cualquier persona que esté necesitada de ella para conocerte y entregarse a ti. Te doy gracias por tu amor y te ruego que nos despidas con tu bendición. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.